Una historia más en esta media hora a Pompeya, donde los arqueólogos han revelado. Los funcionarios dijeron al público que el agua del río todavía era segura para beber. Muchos lugareños permanecen. Durante siglos, el río Éufrates ha estado en el centro de la profecía, el imperio y el juicio. Pero ahora, mientras sus aguas retroceden a un ritmo alarmante, ha ocurrido algo sin precedentes. Un dron con inteligencia artificial fue enviado a 5.000 metros, bajo una sección recién expuesta del lecho del río. Y lo que registró ha dejado atónitos a investigadores, historiadores y creyentes. Vibraciones extrañas, cámaras selladas, armas antiguas, símbolos de pacto y juicio que emergen del lodo que permaneció intacto durante mucho tiempo. ¿Es esto simplemente arqueología o es una coincidencia? Antes de continuar, tómate un momento para darle me gusta a este video, deja tus comentarios, suscríbete al canal y descubramos juntos qué podría estar ocurriendo bajo el Éufrates. A medida que las aguas del río Éufrates seguían retrocediendo, las primeras señales de algo inusual no aparecieron en piedra ni en metal, sino en sonido. Los residentes que vivían a lo largo de las secciones recién expuestas de la ribera comenzaron a reportar vibraciones de baja frecuencia que provenían del subsuelo. Al principio era sutil, un zumbido que se sentía más que se oía. Luego aparecieron grabaciones en línea, tonos guturales profundos que resonaban a través de la tierra agrietada, seguidos de lamentos distantes, casi lúgubres, que parecían resonar desde los espacios huecos de abajo. Algunos fragmentos captaron lo que los oyentes describieron como susurros transmitidos por el aire en calma. Pero lo que más inquietó a los observadores no fue el ruido en sí, sino el patrón. Varias grabaciones revelaron un ritmo constante. 3 pulsos, una pausa, 3 pulsos más. No era aleatorio ni caótico, sino estructurado. La repetición aparecía en distintos puntos a lo largo del lecho seco del río. Esta consistencia planteaba una pregunta difícil. El movimiento geológico rara vez es rítmico. Entonces, ¿qué producía semejante oscilación controlada? Ingenieros y geólogos propusieron rápidamente varias explicaciones. El rápido descenso del nivel del agua podría estar desestabilizando las cavernas subterráneas. El colapso de los huecos podría generar ondas de presión. El desplazamiento de las capas de sedimentos podría producir resonancia de baja frecuencia. Los canales de agua subterráneos que se adaptan a nuevos patrones de flujo podrían crear bolsas de vibración atrapadas bajo el suelo endurecido. Cada explicación era plausible. Sin embargo, ninguna explicaba completamente la cadencia constante captada en las grabaciones. A medida que continuaba el análisis, la discusión se extendió más allá de la geología. Durante siglos, el Éufrates ha tenido un significado profético en las Escrituras. En el libro de Apocalipsis 9:14 a 15, un pasaje describe a 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates, reservados para una hora, un día, un mes y un año específicos. Un momento de liberación vinculado al juicio. Ningún científico confirmó ninguna interpretación sobrenatural. Ninguna declaración oficial sugirió nada más allá del cambio ambiental. Pero fuera de los laboratorios y las tiendas de investigación, el simbolismo era imposible de ignorar. Un río asociado durante mucho tiempo con la moderación se está secando. Desde abajo emergen sonidos. Los pulsos se repiten a intervalos medidos. Las imágenes satelitales confirman la pérdida de agua a un ritmo sin precedentes. Los cambios climáticos y los sistemas de represas aguas arriba proporcionan un contexto racional. Sin embargo, cuando el agua se retira de lugares que ha cubierto durante generaciones, las estructuras enterradas no son lo único que sale a la superficie. El aire llena las cavidades una vez presurizadas por el peso. La piedra se asienta, el suelo se fractura, y en ese asentamiento el sonido viaja. La pregunta sigue sin respuesta. ¿Son estas vibraciones simplemente la Tierra adaptándose a nuevas condiciones ambientales? ¿O acaso son un recordatorio de que cuando los límites se debilitan, lo que antes se reprimía puede empezar a agitarse? Por ahora los latidos continúan, débiles rítmicos registrados, pero inexplicables, resonando bajo un río que ha comenzado a revelar más de lo que nadie esperaba. Los sonidos no eran lo único que emergía de las profundidades del río.
A medida que los equipos de topografía continuaban cartografiando las secciones expuestas del río Éufrates, comenzaron a aparecer reflejos metálicos a través de capas de limo endurecido. Al principio, se confundieron con escombros fragmentos de chatarra arrastrados por la corriente en tiempos modernos. Pero una vez extraídos cuidadosamente, la verdad se hizo más difícil de ignorar. Puntas de lanza de hierro bronceado, hojas de espada corroídas, reliquias de guerra enterradas durante mucho tiempo bajo corrientes cambiantes. Los análisis de carbono y los estudios metalúrgicos sugirieron que algunas de estas armas databan de hace más de 2000 años, lo que podría coincidir con periodos de conflicto durante la era del antiguo Israel y los imperios circundantes. La artesanía reflejaba las técnicas de forja de principios de la Edad del Hierro, una metalurgia de transición, donde el bronce y el hierro se utilizaban en conjunto. No se trataba de ornamentos ceremoniales. Fueron construidos para el combate. Su ubicación planteó interrogantes inmediatos. El Éufrates no era simplemente una fuente de agua. Era una línea divisoria entre civilizaciones. Imperios la cruzaron. Ejércitos lucharon a su lado. Tratados se juraron cerca de ella. La sangre que una vez manchó la tierra junto al río quedó cubierta después. Durante siglos el agua ocultó las huellas del conflicto. El acero y el lodo ahora cuentan la historia de una violencia enterrada. Surgieron dos hipótesis principales. La primera es sencilla, se trata de restos de batallas olvidadas. Los ejércitos se enfrentaron, los soldados cayeron, las armas se perdieron durante la retirada o fueron arrastradas por las inundaciones. Con el tiempo, los sedimentos las sellaron hasta que el deterioro ambiental las dejó al descubierto de nuevo. La segunda teoría se adentra en el terreno simbólico. Algunos historiadores señalan que los ríos del antiguo cercano oriente a menudo marcaban los límites de los pactos. Los juramentos se hacían por medio del agua. En ciertas tradiciones, de poner las armas ante una deidad simbolizaba la rendición o la purificación. ¿Podrían estas puntas de lanza representar un acto intencional? Guerreros abandonando las armas ante Dios. Una renuncia ritual a la violencia, a la orilla del río. No hay ninguna inscripción que confirme tal intención, ninguna tablilla que declare la ceremonia. Solo metal corroído pero intacto emerge en un momento en que el río mismo retrocede. El contraste visual es difícil de ignorar. Armas de guerra emergen de aguas asociadas durante mucho tiempo con pactos y purificación. A medida que los sumideros se ensanchan y los sedimentos se derrumban, siguen apareciendo más artefactos. Cada hoja transmite silencio, pero juntas sugieren un conflicto que alguna vez fue lo suficientemente feroz como para dejar su huella. La corriente. Cuando la tierra se derrumba, el pasado resurge con ella. Y si lo que vemos es solo el principio, ¿qué más permanece oculto en las profundidades del lecho del río? Quédate con nosotros, porque lo que salga a la luz a continuación podría desafiar todo lo que creíamos entender sobre lo que yace debajo. En lo profundo de un sistema de cuevas parcialmente inundadas bajo los tramos expuestos del río Éufrates, los equipos de exploración encontraron un objeto que cambió inmediatamente el rumbo de la investigación. Reposando en una cuenca poco profunda excavada en la piedra, medio sumergida en agua rica en minerales, yacía un cáliz de oro. No era grande, pero su diseño era inconfundiblemente deliberado. La estructura de la copa mostraba simetría y una fina artesanía que no se correspondía con la de recipientes toscos o utilitarios. A pesar de la corrosión alrededor de la base, el borde superior conservaba grabados visibles. Una vez limpiadas y escaneadas cuidadosamente, comenzaron a aparecer inscripciones en hebreo y arameo antiguas. 3 frases se repetían alrededor del borde: pacto, sangre, reino venidero. Las palabras por sí solas bastaron para intensificar el debate. Los eruditos rápidamente instaron a la cautela. Un análisis estilístico preliminar sugiere que el cáliz podría datar del período del Segundo Templo. Se han documentado composiciones metalúrgicas y técnicas de inscripción similares en vasos ceremoniales de esa época. La proximidad de la cueva a corredores comerciales históricos podría respaldar la idea de que el objeto fue escondido durante conflictos regionales, tal vez durante invasiones que amenazaban artefactos sagrados. No existe una cadena de custodia verificada. No hay ninguna inscripción directa que lo vincule a un evento bíblico específico. No hay prueba definitiva de un origen extraordinario. Y sin embargo, el simbolismo es difícil de ignorar. En la tradición cristiana, un cáliz asociado con la alianza y la sangre
evoca inevitablemente la última cena, el momento en que Jesús proclamó una nueva alianza antes de su crucifixión. El concepto del Santo Grial ha evolucionado a través de siglos de leyendas, literatura y reflexión teológica. Si bien los historiadores convencionales rechazan la existencia literal de un artefacto del Grial conservado, los creyentes a menudo consideran que el símbolo tiene un significado espiritual. Si este cáliz es simplemente una copa ceremonial de la época del Segundo Templo, sigue siendo un importante descubrimiento arqueológico. Pero si conllevaba un significado más profundo del pacto, ¿por qué estaba oculto bajo capas de sedimento dentro de una cueva, bajo un río tan estrechamente ligado a los límites proféticos? Los geólogos señalan que las cuevas a lo largo del Éufrates se han desplazado drásticamente debido a las fluctuaciones del nivel del agua a lo largo de los siglos. Las inundaciones podrían haber arrastrado artefactos a recovecos ocultos. Es posible que el cáliz se guardara intencionalmente para su protección y que luego se perdiera debido a los cambios en el terreno. Aún así, la coincidencia de fechas inquieta a los observadores. El río baja su nivel, se descubren cámaras selladas, aparecen armas antiguas y ahora emerge en la oscuridad un recipiente dorado, con inscripciones en el lenguaje de un pacto, que permaneció intacto durante mucho tiempo. Ninguna autoridad oficial lo ha declarado sagrado. Ninguna institución lo ha autentificado como legendario. Por ahora, sigue siendo un artefacto en estudio, suspendido entre la historia y la interpretación. Pero la pregunta persiste. Cuando un río asociado durante mucho tiempo con la restricción comienza a revelar objetos vinculados a pactos y sangre, ¿es coincidencia de erosión o convergencia de símbolo y momento? El cáliz no fue la única señal inquietante que salió a la luz. Poco después de que se reportaran avistamientos de artefactos inusuales y vibraciones subterráneas, algunas secciones del río Éufrates comenzaron a cambiar de color. Lo que antes reflejaba tonos marrones y verdes procedentes de sedimentos y algas, ahora aparecía de color rojo oscuro en ciertos tramos. A veces tenue, a veces profunda, extendiéndose uniformemente por la corriente, en lugar de permanecer en la superficie como lodo removido. Los residentes locales fueron los primeros en notarlo. Los pescadores dudaron antes de lanzar sus redes. Los agricultores hicieron una pausa antes de sacar agua para el riego. El tinte rojo se movía con la corriente, no se acumulaba ni se aislaba. Los funcionarios ambientales sugirieron explicaciones: escorrentía, mineral, proliferación de algas, sedimentos oxidados liberados de riberas recién expuestas. En regiones que experimentan rápidos cambios ecológicos, tal decoloración no es imposible. Pero entonces sucedió algo más. Cientos de ranas comenzaron a aparecer a lo largo de un tramo estrecho de la orilla del río, no dispersas al azar, sino concentradas en gran medida en un tramo donde la decoloración del agua había sido más visible. Los biólogos señalaron que las fluctuaciones en el nivel del agua alteraban los hábitats de los anfibios. Además, la disminución del nivel del agua pudo haber obligado a los grupos de reproducción a concentrarse en áreas más reducidas. El estrés ambiental puede provocar comportamientos inusuales en los animales. Científicamente tenía explicación. Simbólicamente resultaba familiar. En el libro del Éxodo 8, las ranas invadieron la tierra durante una de las 10 plagas de Egipto. El río se convirtió en sangre antes de esto. La secuencia: primero el agua roja y luego las ranas, está profundamente grabada en la memoria bíblica. Ninguna autoridad oficial declaró que esto fuera una plaga. Ningún científico creíble atribuyó una causa sobrenatural. Y sin embargo, las imágenes de agua roja fluyendo bajo la luz del desierto, mientras las ranas se congregaban en una densidad antinatural, despertaron algo que va más allá del análisis de laboratorio. Los patrones importan. El agua cambia de color. Los anfibios pululan. El río asociado durante mucho tiempo con la contención profética sigue declinando. Los modelos ambientales pueden tener en cuenta cada factor de forma independiente, pero cuando los eventos se alinean en secuencia, un cambio de color seguido de un aumento biológico, los observadores se preguntan naturalmente si la sincronización tiene alguna importancia más allá de la química y el clima. Las calamidades antiguas no siempre fueron una destrucción inmediata. A menudo todo comenzó con señales perturbaciones ambientales que inquietaron antes de abrumar.
Se trata simplemente de un desequilibrio ecológico que responde a la intervención humana y al cambio climático. ¿O es un recordatorio visual que resuena a través de la historia? Por ahora, el río sigue su curso con sus tonos rojos, desvaneciéndose y reapareciendo en ciclos. Las ranas se dispersan tan rápido como se reunieron, pero el recuerdo perdura más que el agua. Dale me gusta a este video, comparte tus opiniones abajo, suscríbete y quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación lleva el simbolismo aún más lejos. A medida que los niveles de agua seguían descendiendo en ciertos tramos, una formación masiva comenzó a emerger de debajo de capas de sedimento, en una zona rica en minerales cerca del lecho del río. A primera vista parecía madera carbonizada oscurecida por el paso del tiempo, pero una inspección más minuciosa reveló algo más inusual. Una superficie con una textura similar a la del hueso mineralizado fracturada pero unificada, que se extendía horizontalmente a lo largo de una amplia sección de terreno expuesto. Su exterior estaba recubierto de gruesos depósitos de sal y cristalizaciones, similares al azufre endurecidas por años de evaporación y condiciones ambientales extremas. Estas capas minerales formaban crestas irregulares a lo largo de los contornos de la estructura, creando la impresión visual de costillas o vértebras incrustadas en la tierra. Desde ciertos ángulos, la formación parecía inquietantemente orgánica, como si algo que alguna vez estuvo vivo se hubiera conservado bajo la sal y el paso del tiempo. Los geólogos ofrecieron explicaciones fundamentadas. La madera petrificada sometida a presión, calor y saturación mineral puede fracturarse formando patrones que se asemejan al hueso. En los sistemas fluviales áridos, las fluctuaciones del nivel del agua aceleran la cristalización de los minerales. La cuenca del Éufrates, especialmente en zonas de alta salinidad, es conocida por la rápida deposición de minerales cuando el agua retrocede. Desde un punto de vista científico, por lo que la formación no viola los principios geológicos. Y sin embargo, deténgase un momento. Mire las imágenes. Una vasta estructura con forma de hueso que emerge de un terreno cubierto de sal a lo largo de uno de los ríos de mayor importancia histórica del mundo antiguo. El Éufrates se menciona repetidamente en textos bíblicos, a menudo asociado con fronteras, imperios y simbolismo profético. En el libro de Ezequiel 37, el profeta describe un valle de huesos secos, restos dispersos, que simbolizan la restauración después del juicio, pues, del. Los eruditos tienen claro que este pasaje es metafórico y se refiere a la renovación espiritual y nacional, no a un evento geológico literal. Sin embargo, el simbolismo tiene la costumbre de resurgir cuando los paisajes cambian. ¿Por qué aparecen estas formas ahora que cambian los niveles de los ríos y se hace visible el terreno que estuvo enterrado durante mucho tiempo? ¿Por qué las fracturas minerales se parecen tanto a las imágenes de esqueletos? ¿Por qué se produce esta exposición precisamente cuando el estrés ambiental remodela uno de los cursos de agua más mencionados de la historia? No hay ninguna inscripción tallada en esta estructura, ningún artefacto adherido a ella, ninguna herramienta incrustada, ni ningún resto que declare un significado definido. Se trata simplemente de materia mineralizada revelada por procesos naturales. Quizás sea solo geología, quizás la cristalización de la sal y la compresión de los sedimentos hayan moldeado el parecido por pura coincidencia. Pero cuando la Tierra revela formaciones que reflejan con tanta fidelidad imágenes antiguas, incluso los observadores más cautelosos se detienen antes de descartar el simbolismo por completo. El Éufrates ha representado durante mucho tiempo la división, el imperio y la profecía en los textos históricos. Ahora, al retroceder sus aguas, deja al descubierto formas que se asemejan a restos de algo muerto, hace mucho tiempo conservados en sal y sedimentos. ¿Es esto nada más que mineralización natural? ¿O acaso el paisaje evoca a veces las narrativas que la humanidad ha transmitido durante miles de años? La estructura sigue siendo objeto de estudio científico. La interpretación permanece abierta, no muy lejos de la formación rocosa expuesta a lo largo del río. Otra estructura comenzó a llamar la atención discretamente. A medida que secciones de lodo se secaban y agrietaban bajo el sol del desierto, una masa cristalina de color amarillo pálido emergía del sedimento. Al principio, parecía espuma endurecida congelada en el lugar, pero a medida que los investigadores retiraban más tierra de los alrededores, su forma se fue definiendo mejor curvada en espiral, elevándose ligeramente en un extremo, como si estuviera congelada a mitad de movimiento.
La superficie estaba cubierta por una gruesa capa de cristales de sal muy juntos, que refractaban la luz en ángulos agudos. En varias zonas se detectaron trazas de azufre dentro de la corteza mineral. La concentración era inusualmente alta incluso para una región conocida por sus depósitos salinos. Los geólogos respondieron rápidamente. La cristalización rápida de minerales puede ocurrir cuando el agua subterránea altamente salina se evapora bajo calor intenso. La cuenca del Mar Muerto es uno de los entornos más ricos en minerales de la Tierra. Cuando las bolsas de sal subterráneas se exponen al aire y a las fluctuaciones de humedad, las formaciones cristalizadas pueden expandirse rápida y drásticamente. En términos sencillos, podría tratarse de química, pero vista desde la distancia, la masa guardaba un inquietante parecido, con un cuerpo enroscado alargado, redondeado, casi serpentino en su silueta. La forma no era perfectamente simétrica, pero era lo suficientemente distintiva como para despertar la imaginación. Y en esa región, la imaginación rara vez se desconecta de la memoria. En el capítulo 19 del libro del Génesis, la destrucción de Sodoma y Gomorra se describe con imágenes de azufre y fuego. La tierra que quedó tras de sí estaba marcada por la sal y la desolación. A lo largo de los siglos, la sal se convirtió en un símbolo de juicio y de preservación a través de la devastación. Una vez más, ningún científico ha vinculado esta formación con ningún evento bíblico. Ninguna autoridad ha sugerido una causa sobrenatural. La sal aflora del suelo en esta región con frecuencia. Los depósitos de azufre están bien documentados. Sin embargo, la cronología añade tensión. El agua retrocede, los sedimentos se derrumban y emergen estructuras que antes estaban ocultas bajo el lodo. Y ahora, del mismo paisaje históricamente asociado con el fuego y la sal, una masa cristalizada se eleva en forma de espiral. Puede que no sea más que una respuesta mineral a la exposición ambiental. Pero cuando la sal asciende desde debajo de la tierra, en lugar de deslizarse hacia abajo en el agua, la imagen cobra significado. En la lengua antigua, la sal preservaba y advertía, marcaba pactos y consecuencias. Hoy en día puede que simplemente refleje la evaporación y la presión. Sin embargo, a medida que los ríos cambian de curso y los lugares que antes estaban cerrados se abren, cada nuevo descubrimiento parece reflejar el mismo tema. Lo que antes estaba cubierto ya no permanece oculto. De todos los descubrimientos registrados durante el descenso del dron bajo el río Éufrates, ninguno provocó mayor inquietud que lo que apareció en la secuencia final de imágenes. Semienterrada en sedimentos, ligeramente inclinada hacia un lado, yacía una estatua de piedra. A primera vista, se parecía a una figura humanoide alada. Pero a medida que el dron ajustaba su ángulo y aumentaba la exposición a la luz, los detalles se volvían más nítidos. Las alas estaban extendidas, pero no en vuelo, rígidas, casi contenidas. El torso era alargado, esculpido con bordes afilados en lugar de líneas fluidas. Y el rostro estaba distorsionado, no dañado por la erosión, sino esculpido con rasgos exagerados. Ojos hundidos, boca apretada, una expresión congelada en algún lugar entre la angustia y el desafío. No había pedestal, ni inscripción, ni marcas identificativas de deidades que coincidieran con las figuras mesopotámicas conocidas. Más llamativo que la figura en sí era su posición. La estatua no parecía haber sido derribada por un colapso. Parecía colocada intencionalmente y luego sumergida. Los sedimentos circundantes sugerían un enterramiento a largo plazo, en lugar de un desplazamiento reciente. Partes de las alas estaban recubiertas de una costra mineral, como si hubieran sido selladas durante siglos por la presión del agua y la acumulación de limo. Los arqueólogos advirtieron de inmediato contra las interpretaciones sensacionalistas. Las figuras aladas son comunes en el arte del antiguo cercano oriente. Las culturas asiria, babilónica y persa representaban con frecuencia seres híbridos. Los espíritus protectores y los guardianes simbólicos a menudo portaban alas.